que se han organizado. Lamentamos comunicar que debido al tiempo no va a haber sangriada al final, porque, bueno, lluvia. Y esta charla la va a dar Brais Fernández, que es militante anticapitalista y está en redacción y edición de Viento Sur, que si os interesa es una revista muy chula. Y está organizada por Abrir Brecha, organización que está tanto aquí en la universidad como a nivel Madrid, y que ahora está organizando varias actividades, como es el Café de Disidencias, y va a tener participación en el 8M. Entonces también os animo a mirar las redes, Abrir Brecha Mat, creo. Y bueno, eso, empezamos si a Brais le va bien. Vale, bueno, hablo al micro no porque no me vayáis a escuchar, sino porque para facilitar la grabación. A ver, yo creo que es interesante discutir sobre todo esto, entonces voy a intentar hacer una introducción que no sea excesivamente larga. Bueno, Alba, me vas controlando un poco por si al final me enrollo y acabo soltando demasiada chapa. Y yo lo que voy a intentar hacer es intentar historizar la cuestión del neoliberalismo y sus tensiones con la cuestión democrática desde un punto de vista no meramente formal, sino intentando ahondar lo que podríamos llamar la constitución material de las sociedades en Europa, ¿no? Entonces, he dividido un poco en dos bloques la introducción. Uno sería como intentar poner encima de la mesa los principales rasgos del capitalismo en la época keynesiana y luego posteriormente los rasgos del capitalismo en la época neoliberal, porque creo que a partir de ese contraste, ¿no?, y poniendo en el centro la lucha de clases y la cuestión política, es como se entiende mejor el fenómeno del neoliberalismo, ¿no? Y para rematar intentaré, bueno, plantear una serie de cuestiones para la discusión, porque bueno, creo que desde el punto de vista de la izquierda hay muchas discusiones y muchos debates abiertos en torno a la cuestión del neoliberalismo, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar historizar un poco la cuestión haciendo un recorrido más o menos temporal. Lo que pasa es que, bueno, ya sabéis que en la historia real las temporalidades nunca se dan de forma lineal, entonces, bueno, algunas fechas se entrecruzan, pero bueno, intentaremos darle la mayor coherencia posible a la narración, ¿no? Bueno, empezando por historizar la cuestión, ¿no? ¿Cómo definiríamos o en qué espacio como temporal y geográfico definiríamos como esta fase keynesiana del capitalismo, ¿no? Yo creo que en primer lugar lo fundamental es que es un fenómeno de la posguerra, es un fenómeno que surge en Europa directamente de la Segunda Guerra Mundial y que produce una situación muy particular en el capitalismo occidental, ¿no?, que yo creo que tiene como varios rasgos, ¿no? En primer lugar, de la Segunda Guerra Mundial surge ya por primera vez en la historia del capitalismo un hegemón, ¿no? Entendido un hegemón como una potencia militar, una potencia económica y una potencia cultural que dentro del sistema capitalista no simplemente es el primero de las potencias capitalistas, ¿no?, como podría haber sido anteriormente el Imperio Británico, sino que domina y hegemoniza, por así decirlo, con una combinación de consenso y coerción al resto de países capitalistas del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Estados Unidos no sale solo reforzado, sino que genera como una nueva relación en el capitalismo mundial, sale con su capacidad productiva y financiera no dañada de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, lo cual le sitúa en una posición cualitativa y cuantitativamente diferente al resto de países europeos, ¿no?, que hasta aquel momento habían sido un polo central en el capitalismo, ¿no? ¿Cómo sale Europa de esa guerra, ¿no? Europa sale devastada, ¿no? Bueno, Schumpeter dijo en su momento, ¿no?, que el capitalismo necesitaba destrucciones creativas, ¿no?, de las fuerzas productivas para volver a reactivar sus ciclos de acumulación, ¿no? Y el caso europeo y su relación con la Segunda Guerra Mundial es un buen ejemplo de esto, ¿no? Porque aunque Europa salga devastada, como por así decirlo, desde un punto de vista de la infraestructura material de las fuerzas productivas, la capacidad tecnológica
y el desarrollo de Europa sigue intacto, ¿no? Entonces esto da una situación como muy paradójica en el capitalismo occidental, ¿no? El capitalismo europeo, perdonad. Esa devastación física de las fuerzas productivas se combina, ¿no?, con que tú no empiezas a reconstruir el capitalismo desde el inicio original del capitalismo, ¿no?, sino que empiezas como a ese ciclo de reacumulación donde lo dejaste previamente, ¿no? Yo creo que esto es un factor importante para entender tanto el papel subalterno de Europa con respecto a Estados Unidos, como porque se produce un desarrollo como muy acelerado después de 1945, ¿no?, con tasas de crecimiento enorme, procesos de acumulación brutal que tienen repercusión en las sociedades europeas, ¿no? Ahora, un poco más adelante, veremos cómo se articula eso en lo políticamente concreto, ¿no? Otra característica del capitalismo de la posguerra, porque muchas veces vemos este ciclo de acumulación como algo maravilloso, tiene muchísimo que ver también con que en la Segunda Guerra Mundial los países coloniales siguen siendo como un factor fundamental en la acumulación de Occidente, ¿no? De hecho, la descolonización no es un proceso democrático y tranquilo, es un proceso que se da a través de guerras de liberación, de luchas entre las clases, de luchas entre países, de grandes conflictos, ¿no?, y de fórmulas variadas, ¿no?, para que los países occidentales consigan un objetivo fundamental, que es que la descolonización política no se convierta en descolonización económica, cultural y social, ¿no? Bueno, es un poco lo que posteriormente teorizará gente como Frank Fanon, lo que posteriormente se verá en Argelia, ¿no? Como la independencia formal no trae por sí, pues, una ruptura con los lazos de dependencia y de subalternidad con el centro del capitalismo, ¿no? Yo creo que esto es importante porque muchas veces cuando se nos habla del milagro de 1945 parece que de repente el capitalismo obró el milagro de volver a reconstruir las sociedades occidentales, pero muy pocas veces se ve el precio y la forma de articulación concreta sobre la cual se hace esa reconstrucción, ¿no? Y luego un factor que yo creo que tiene muchísima importancia es la existencia de la Unión Soviética, ¿no?, que, bueno, ya imaginaréis lo que pensamos de la Unión Soviética, ¿no?, y del estalinismo, ¿no? Pero bueno, que en realidad juega un papel como de estimular políticamente ciertas concesiones en Occidente, ¿no?, a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no? Y a pesar de que sea, bueno, pues un régimen burocrático, despótico, construido de forma muy antidemocrática sobre la clase trabajadora, ¿no? Esto sería como un poco como una serie de rasgos generales, pero estos rasgos generales yo creo que tienen determinadas concreciones políticas que son importantes de entender, ¿no? Por una parte, ¿cómo se produce esa reconstrucción? Entre otras cosas, es un proceso que se da a través de una inversión masiva de lo que hemos llamado el hegemón estadounidense, ¿no? El ejemplo clásico es el Plan Marshall, ¿no?, que supone como un endeudamiento a bajo coste de los países europeos, ¿no?, generando también relación de dependencia, entre otras cosas porque Estados Unidos tenía una amenaza clarísima, que es una crisis de sobrecapacidad a finales de los años 40. Es decir, Estados Unidos producía y necesitaba de alguna forma, ¿no?, que determinados mercados reactivasen el consumo para poder colocar sus exportaciones. Lo digo porque muchas veces, bueno, en las películas y el imaginario cultural estadounidense aparece el hegemón norteamericano como un solidario desinteresado, ni mucho menos, ¿no? Se trata, bueno, de ir generando como nuevos mercados y para eso obviamente necesitas incidir como en la demanda de los países europeos, ¿no? Y eso se hace fundamentalmente a través del Plan Marshall, ¿no? Pero también es verdad que esta situación como de, por así decirlo, destrucción de las fuerzas productivas y de reconstrucción hace que aparezca un nuevo tipo de articulación en el Estado capitalista, ¿no? El Estado capitalista necesita ser ya un Estado inversor
para supervisar precisamente esa reconstrucción, ¿no? Y un ejemplo clásico, pero que yo creo que es muy útil, bueno, Tony Negri le llamaba a todo esto el Estado plan capitalista, ¿no? Porque igual que en la Primera Guerra Mundial, lo que pasa es que sobre una sociedad pacificada y por la posguerra, el Estado empieza como a asumir como una serie como de tareas para orientar la economía y garantizar que los ciclos capitalistas inicien su recomposición, ¿no? La inversión en infraestructuras y en servicios públicos es un ejemplo claro, ¿no? Después de 1945 se construye el Servicio Nacional de Salud en Reino Unido, hay grandes inversiones públicas en infraestructuras para reconstruir lo que la guerra había destruido, ¿no? Generando también una determinada relación con el empleo público de ciertos sectores de la clase trabajadora que previamente no existía o había existido solo de forma incipiente, ¿no? Esto en realidad es la base material de lo que se ha llamado como el reformismo de la posguerra. O sea, los grandes proyectos reformistas, ¿no?, que tendían la mano a amplios sectores de la clase trabajadora, ¿no?, sobre esas condicionalidades que he mencionado antes, ¿no?, y que en realidad estas reformas, ¿no?, y estos planes de inversión operaban como una especie de monstruo bifronte, ¿no? Por una parte eran funcionales al capitalismo, yo creo que eso es importante destacarlo. El capitalismo y las grandes empresas privadas se ahorraban millones de dólares y se beneficiaban a la vez de estos grandes planes de inversión pública, ¿no?, que les permitía, por ejemplo, delegar en el Estado como elementos de la estructura productiva que son necesarios para el capital, pero que en ese momento determinado no eran rentables. Por ejemplo, construir carreteras, construir ferrocarriles y reconstruir, bueno, todo el aparato infraestructural del capital. Y por otra parte, y esta es la otra cara del monstruo bifronte, este proceso de reconstrucción y de reformas implica también concesiones a la clase obrera. Yo creo que eso también es importante decirlo. La clase obrera empieza a ver cómo aumenta, aunque siempre contenido, su poder adquisitivo, vuelve a ver cómo trabajos estables, ¿no?, que era algo que, por ejemplo, en la década de los 20 y los 30 era algo prácticamente inédito, dado la situación de crisis e inestabilidad del capitalismo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es 1945, ¿no?, por utilizar esa metáfora, bueno, esa fecha, ¿no?, que ha utilizado Ken Loach como metáfora? Yo creo que es ante todo una revolución pasiva, ¿no? Eso que implica hacer concesiones a los dominados a cambio de no tocar los equilibrios de dominación, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con la situación política que se da en la posguerra. Y esto es importante para luego entender por qué surge el neoliberalismo y cómo se va constituyendo como la democracia en los países de Europa y de Occidente, ¿no? De la posguerra sale también un movimiento obrero fuerte, que en muchos sitios, sobre todo vinculado a los partidos comunistas, había participado, por así decirlo, en la liberación antifascista. Y yo creo que esto no es un factor secundario, que a pesar de los intentos del fascismo por destruir el movimiento obrero, la propia dinámica de la resistencia y de la posguerra pues genera que estos partidos salgan fortalecidos, ¿no? El Partido Comunista en Francia, el Partido Comunista en Italia, son partidos que, bueno, llegan a alcanzar grandes porcentajes de voto después de la guerra, apoyados en un fuerte movimiento sindical, pero también partidos que venían de la tradición socialdemócrata, como el Partido Laborista o el Partido Socialdemócrata alemán, ¿no? Claro, este es un momento histórico que, con las particularidades que hemos descrito, lo que permite es un acoplamiento temporal entre los intereses de la aristocracia obrera y de la burguesía. ¿No recordáis este concepto de aristocracia obrera, ¿no?, que era un concepto de Lenin, que el concepto de Lenin muchas veces se ha malinterpretado, ¿no?, porque el concepto de aristocracia obrera no se refiere a los trabajadores que tienen buenas condiciones de trabajo en la sociedad capitalista y burguesa. El concepto de aristocracia obrera de Lenin se relaciona con el concepto de imperialismo. Es decir, es un sector de la clase trabajadora mundial que, debido a que los países en los que residen tienen una posición imperialista, son capaces de beneficiarse de forma relativa de determinadas prebendas. Y eso es lo que
ocurre también en Europa Occidental, porque no olvidemos que todo ese desarrollo europeo se construye en base al expolio colonial, y eso no es una cuestión, en mi opinión, para nada secundaria, ¿no? Entonces, bueno, este acoplamiento temporal entre los intereses de la aristocracia obrera y de otros sectores de la clase trabajadora y la burguesía es, por así decirlo, la base material del pacto entre clases sobre el cual se reconstruye el capitalismo en la posguerra, ¿no? Eso no significa, ni mucho menos, y esto creo que es importante destacarlo, que todos los trabajadores hayan sido parte de ese pacto social. Por ejemplo, ese pacto social excluye a los trabajadores que migran de España, Italia, Portugal, de los países del sur de Europa, a los países del centro capitalista. Es decir, hay un documental, por ejemplo, maravilloso sobre los trabajadores españoles que emigraron a Alemania, que al principio estaban hiperexplotados, que estaban excluidos de ese concepto que asociaba ciudadanía a clase trabajadora, no tenían derechos, no tenían sindicatos, ¿no? Que al final era, como por así decirlo, la condición organizativa de ser ciudadano, y como poco a poco también se van incorporando, ¿no? Como a esa ciudadanía obrera que surge en la posguerra, ¿no? Es decir, hay sectores que, a pesar de este pacto entre las clases, ¿no? De este pacto temporal, siempre precario, que no elimina ni mucho menos el conflicto, pero que sí que le dota de una estabilización relativa, están excluidos, ¿no? En el caso de Italia, por ejemplo, muchísimos campesinos, ¿no? De lo que Gramsci había llamado el Mezzogiorno emigran a las fábricas del norte, ¿no? Un proceso similar al de los años 10 y de los años 20, ¿no? Y estos, a pesar de ser italianos, es decir, no están excluidos por nacionalidad, sino porque vienen del sur y porque juegan otro rol en la producción, también están excluidos de la ciudadanía obrera. Yo creo que esto es importante porque luego todos estos sectores son los que se rebelan también contra el pacto social de la posguerra, como intentaré explicar al menos brevemente posteriormente, ¿no? Bueno, eso es un poco como el panorama que genera la posguerra, ¿no? Un Estado capitalista, porque el Estado sigue siendo capitalista, yo creo que eso es importante destacarlo, no da lugar a un nuevo sistema, ¿no? De hecho, las grandes discusiones entre los marxistas de los años 50, 60, previas al 68 y a la aparición del neoliberalismo, intentan como explicar un poco este fenómeno. El libro emblemático es un libro que reeditaremos el año que viene, que es El capitalismo tardío de Mandel, ¿no? Que intenta como explicar un poco como toda esta composición del capitalismo keynesiano, ¿no? Y también las grietas que se abren en esto, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que es importante para la discusión que podemos tener es que hay como una constitución material de la sociedad, un determinado ordenamiento entre las clases y una determinada articulación entre economía, Estado y sociedad que fundamenta las constituciones políticas de la posguerra, que son constituciones, por así decirlo, liberal-democráticas, que reconocen amplios derechos sociales a las clases subalternas, aunque muchas veces esos derechos sociales no se materialicen y excluyan amplios sectores de la población, migrantes, mujeres, etcétera, etcétera. Pero hay, por así decirlo, una base material que fundamenta esa constitución de las democracias liberales, reformistas, keynesianas de la posguerra, ¿no? Y eso también pues, va generando una determinada concepción una determinada constitución de clase y una determinada relación entre ciudadanía y Estado, ¿no? ¿Cuándo se empiezan a romper esos equilibrios? Y porque yo pienso fundamentalmente que el neoliberalismo es una respuesta política de la clase capitalista a la ofensiva obrera. Estos equilibrios se empiezan a romper en 1968. Bueno, el 68 muchas veces ha sido retratado tanto por la ideología mainstream de izquierda como de derecha como una especie de rebelión de pijos progres. Eso es la mayor mentira que jamás nos cuenta la ideología dominante.
Para empezar, en el 68, por supuesto que aparecieron nuevas luchas por las libertades, que yo la verdad no acabo de entender qué tienen de malo. Pero aparte de todo eso, de las nuevas luchas por las libertades, que luego se consolidan, que hacen que nuevos sectores de trabajadores planteen nuevas demandas de carácter político, de carácter sexual, en el terreno de las libertades, de las formas de vida, es también una rebelión de trabajadores contra el capital y contra la burguesía, y también contra el equilibrio de la posguerra, que está fundamentalmente constituido o construido sobre dos factores, ¿no? La contención salarial, está bien, tú vas a tener tu casa, vas a tener ciertas cosas, pero siempre subordinada a la productividad, a los aumentos de la productividad. Eso es lo que rompe el 68. Eso es lo que rompe la ofensiva obrera, que en Francia, por ejemplo, se traduce en una huelga de una semana de 10 millones de trabajadores, que pocas veces se habla en las pelis de mierda que hace Bertolucci sobre el 68, por ejemplo. Claro, ¿dónde están los 10 millones de trabajadores y trabajadoras en huelga? Ya no quiero hablar de cómo acaba el 68, hay imágenes durísimas, ¿no?, de un burócrata sindical del Partido Comunista francés diciéndole a una trabajadora, no, es que hemos conseguido grandes aumentos salariales, tienes que volver a la fábrica, y la tía diciéndole, es que no quiero volver porque no quiero volver al trabajo. Eso fue también lo que es el 68 olvidado, el ciclo del 69 en Italia, ¿no?, el llamado ciclo del otoño caliente, ¿no?, que es una rebelión obrera descomunal, ¿no?, que plantea huelgas salvajes, desorganiza el trabajo, plantea nuevas formas de organización sindical que desbordan a la burocracia del Partido Comunista y a sindicatos como la CGIL. Pero bueno, más allá de esta épica, que es bonito a veces recuperar, la traducción política de todo esto es que hay una ruptura en clave de ofensiva obrera de los equilibrios de la posguerra, ¿no? Los trabajadores piden más salario, pero piden más tiempo, piden más control sobre su fuerza de trabajo, apoyándose en sus estructuras de lucha y en sus estructuras de base, ¿no? En realidad lo que significa el 68 y la rebelión contra el capitalismo de la posguerra, es como una rebelión de la composición de clase acumulada, ¿no? Por una parte, la vieja clase obrera, que aparentemente está integrada en el Estado, que aparentemente está muy feliz de vivir bajo el capitalismo, y por otra parte, en alianza, una alianza siempre tensa, con esos sectores de la clase obrera que habían sido excluidos del ciclo de acumulación anterior, ¿no? Eso es lo interesante del 68, de los ciclos del 68 en Europa, ¿no?, y cómo rompe como esa dinámica de consenso social, de acuerdo social, de pacto social, y eso provoca también, obviamente, una respuesta en la burguesía, ¿no?, y provoca una alteración de los equilibrios de clase y, por lo tanto, de los ciclos de acumulación, ¿no? Y da el pretexto y a la vez la necesidad de que la burguesía prepare una contraofensiva, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es importante que destaquemos que la burguesía llevaba ya décadas pensando en cómo destruir los equilibrios de clase, ¿no? Seguramente os suena este concepto, ¿no?, el concepto de ordoliberalismo, ¿no?, que es, por así decirlo, el predecesor teórico y político del neoliberalismo, ¿no?, que surge, bueno, muy vinculado como a todo lo que es la democracia cristiana alemana de Adenauer, ¿no?, que, bueno, lo que viene a plantear es que es necesaria una fuerte estructura estatal e institucional que proteja el mercado y que sea capaz de expandir el mercado y de garantizar su correcto funcionamiento en cada vez más ámbitos de la vida social. En realidad, el neoliberalismo muchísimas veces se ha vendido como la idea de volver al capitalismo originario, ¿no?, que sería el capitalismo liberal, de Estado mínimo. Eso es mentira. El neoliberalismo es, ante todo, una política de Estado. Es una ofensiva de las clases dominantes desde el Estado contra las conquistas históricas y contra esa ruptura unilateral de la clase obrera del equilibrio social de la posguerra, ¿no? Los rasgos del neoliberalismo con respecto al ordoliberalismo, en mi opinión, eso es una polémica abierta, yo os recomiendo el libro de Dardot y Laval sobre el neoliberalismo y la nueva razón del mundo, luego haré un poco más mención a ello. Creo que es una diferencia fundamentalmente de grados
y de forma de articular el conflicto político, ¿no? El ordoliberalismo surge en Alemania, un momento de tranquilidad social, es más bien un proyecto estratégico, mientras que el neoliberalismo surge en un momento de crisis, fundamentalmente la crisis de 1973, ¿no? Que provoca un cataclismo tremendo en el capitalismo occidental. El neoliberalismo tiene una relación más instrumental con la democracia, porque eso del antifascismo burgués de la Segunda Guerra Mundial ya quedaba lejos, no hay más que verlo en la actitud de los ideólogos de Chicago con respecto a Pinochet. Es decir, es una radicalización agresiva, más violenta y más antidemocrática del ordoliberalismo, que busca precisamente quebrar los pactos de la posguerra, ¿no? Es decir, lo que busca en realidad de fondo es alterar la composición material de las sociedades de la posguerra, ¿no? Bueno, hablamos de 1973, ¿no? Como una fecha fundamental en donde la burguesía empieza a rearmar su contraofensiva contra el movimiento obrero. Bueno, aquí habría una discusión pendiente, que no es el momento ni el lugar, aunque es muy interesante, sobre cómo el movimiento obrero no fue capaz de resolver el ciclo del 68 en clave socialista. También hay una lección, en mi opinión, ahí importante, ¿no? Que todas las conquistas son temporales, o sea, que no hay conquistas perpetuas en ninguna sociedad, y mucho menos en la sociedad capitalista. Es decir, que aunque tú conquistes algo, la clase dominante siempre te lo intentará arrebatar después, ¿no? Por así decirlo, contragolpearte, ¿no? Y bueno, es ahí, en esos años, aparte de Chile, que es como un ejemplo paradigmático, bueno, donde empiezan a irrumpir, a pesar de que, bueno, ahí es lo que me refería antes de que hay un cierto salto en la temporalidad, bueno, pues empiezan a aparecer ciertas opciones en la burguesía que tratan de destruir ese consenso social. Thatcher, Reagan, etcétera, etcétera. Pero es que previamente, y yo creo que esto es algo, previa o paralelamente, eso es importante a destacar, la socialdemocracia fracasa estrepitosamente a la hora de frenar esta reconstitución neoliberal, esta ofensiva de la burguesía, ¿no? Y yo pongo dos ejemplos que siempre me han parecido paradigmáticos, ¿no? Por una parte, el invierno del descontento, que seguramente os suena, ¿no? Porque, bueno, de hecho creo que Ken Loach lo saca en sus películas, ¿no? Bueno, que es una gran ofensiva obrera en el 78-79, precisamente contra el estancamiento salarial, con grandes huelgas en todos los sectores, bajo un gobierno laborista. El problema es que el gobierno laborista, como no, se pliega a los intereses de la patronal, ese movimiento queda derrotado, y eso es lo que provoca la victoria del thatcherismo en las siguientes elecciones. Eso yo creo que es muy importante. O en el caso francés, por ejemplo, el fracaso político del gobierno de Mitterrand, ¿no? Que se presenta con una cosa que se llama la Unión de Izquierdas, ¿no? Un acuerdo programático y de gobierno entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, con nacionalizaciones, un programa muy avanzado, socialdemócrata de izquierdas, mucho más a la izquierda que cualquier cosa que haya presentado Podemos en los últimos años. Llegan al gobierno y a los 2 meses el gobierno, por así decirlo, capitula, ¿no? Y hace un profundo giro neoliberal a sus políticas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender cómo este ascenso del neoliberalismo como nueva hegemonía en los países capitalistas tiene que ver con las derrotas políticas de la socialdemocracia como respuesta a la ofensiva obrera que surge del 68, y también como respuesta del capital a la necesidad que tiene de reactivar su nuevo ciclo de acumulación ante la crisis, ¿no? Y de recuperar, bueno, lo que en el Marx llamaba las tasas de ganancia, ¿no? ¿Cómo se articula en lo concreto esa contraofensiva neoliberal? ¿Cómo se articula en lo concreto esa ofensiva del capital? En primer lugar, a través de conflictos políticos y de luchas de clases durísimas. Eso es algo que también muchas veces se olvida en todo esto. Es decir, la burguesía necesita disputar políticamente la derrota de la clase trabajadora, ¿no? Y se trata de elegir a qué sectores estratégicos, en el sentido de que en un determinado momento son capaces de representar los intereses del conjunto de la clase trabajadora, derrotas. Y también se trata de elegir de cuándo los derrotas, ¿no? Y hay, para mí, 3 hitos claves en la historia del ascenso del
neoliberalismo en Occidente. Por una parte está la huelga de los controladores aéreos con ya Reagan en el gobierno de Estados Unidos, que es una huelga durísima, ¿no? Los controladores aéreos tenían fuertes sindicatos, una posición de privilegio relativo con respecto a otros sectores de la clase trabajadora, no solo porque tuvieran buenos salarios, sino porque también ocupaban una posición en la producción que no era fácilmente sustituible. Es decir, hay sectores donde sustituir a un trabajador por otro es más fácil. Los controladores aéreos, por su tipo de cualificación, no. ¿Qué hace Reagan? Organiza una ofensiva brutal con una huelga prolongadísima y derrota a los controladores aéreos. Aquello acaba en una capitulación brutal y una derrota porque los controladores no aguantan más, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, la Fiat en el 81, ¿no? Que es como el canto del cisne del giro a la izquierda de Bellinger en Italia, ¿no? Como secretario general del Partido Comunista Italiano, ¿no? La Fiat, el nodo histórico del movimiento obrero y también de la patronal italiana, y anuncia decenas de miles de despidos para iniciar un proceso como de reconversión industrial. Los trabajadores inician una huelga brutal, todo el movimiento obrero pone sus ojos en esa huelga acaba en derrota. Una derrota que, aparte de consecuencias políticas, tiene consecuencias también en la composición de clase. Empiezan a cerrarse grandes fábricas en Europa, ¿no? Y eso obviamente influye también en la conciencia de los trabajadores y en el poder social que tiene, ¿no? Porque la nueva fuerza de trabajo aparece más disgregada, menos sindicada, etcétera, etcétera. Ese es un proceso también importante para entender cómo el neoliberalismo se va asentando en la sociedad a partir de victorias parciales pero acumulativas en los centros de trabajo. Y la otra confrontación histórica es la huelga de los mineros, ¿no? De Thatcher en el 84, ¿no? Que bueno, hay películas maravillosas, tristes y bonitas a la vez, sobre esa huelga, ¿no? Que es un sector histórico de la clase obrera con un nivel de organización no solo sindical, también comunitaria, es decir, estamos hablando como de comunidades enteras que se vuelcan en esta lucha, apoyo social de todos los sectores, de toda la izquierda. Y ahí hay que tener en cuenta que Thatcher llega al gobierno, entre otras cosas, por el fracaso del Partido Laborista, más que porque exista ya una hegemonía neoliberal. Es decir, Thatcher va construyendo la hegemonía del neoliberalismo con una combinación de guerra salvaje contra la clase obrera, muy ejemplificada en la huelga de mineros, que no es una huelga tranquila, es una huelga donde el Estado ejerce violencia sobre los trabajadores y las trabajadoras y sobre todas las comunidades mineras, una especie, ¿no? Como por así decirlo, de coerción a través de la lucha de clases y de una nueva propuesta hegemónica para las clases medias. De repente en Gran Bretaña, aparte de infligirle derrotas a los mineros y de huelgas durísimas, empieza a popularizarse lo de ten tu propia casa, ¿no? Eso yo creo que es un factor determinante para entender cómo hay violencia, pero también hay la construcción de una nueva hegemonía, de una nueva articulación de clase que permita al neoliberalismo tener base social. La posguerra da como lugar, y las grandes reformas del laborismo, a lo que se llamó la vivienda social británica, ¿no? Es decir, fundamentalmente tenías un alquiler en usufructo y tal, que estaba genial, porque bueno, eran precios muy estables, ¿no? y permitía precisamente que los trabajadores tuvieran un salario para gastar en productos sin necesidad de aumentar los salarios, ¿no? Que es un poco como la paradoja de este tipo de reformismo. Pero Thatcher ataca eso, ataca directamente a eso. Y entonces empieza a aparecer el ten tu propio piso, hipotécate, etcétera, etcétera, ¿no? Generando como un poco la extensión del propietario, o sea, una hegemonía de la ideología propietaria dentro de las clases trabajadoras, ¿no? Otro factor esencial, ¿no? En la contraofensiva del neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo busca nuevos nichos de acumulación. Y entonces empieza progresivamente a mercantilizar lo público. Lo público hasta ese momento no estaba, por así decirlo, al margen de los intereses capitalistas. Eso es mentira. Para los capitalistas la clase trabajadora es mera fuerza de trabajo y si tiene que garantizar su salud lo hará en relación a que sea fuerza de trabajo. Pero también es verdad que
la sanidad pública, por ejemplo, en Gran Bretaña, pero también en otros países de Europa, es una conquista histórica para los trabajadores, ¿no? Porque por una vez, pues una cuestión básica está desmercantilizada, ¿no? Fuera de la lógica de mercado. ¿Qué pasa? Que el capitalismo en Occidente tiene una crisis de acumulación. Sus nichos tradicionales se están agotando. El automóvil ya no juega un papel de motor de acumulación como jugó en otras épocas. Es necesario como abrir nuevos nichos de acumulación. Y el neoliberalismo también es eso, es destruir lo público para intentar como generar nuevas dinámicas de mercantilización, ¿no? Completando un poco ese proceso del que Marx había hablado en El Capital, que es el paso de la subsunción formal, es decir, del capitalismo formal, a la subsunción real, de la ampliación de la mercancía a todos los ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? Antes hice mención al libro de Laval y Dardot sobre el neoliberalismo, que se llama Una nueva razón del mundo, y ese título yo creo que es muy significativo de los efectos culturales del neoliberalismo, ¿no? Se trata de destruir, y se trataba de destruir también la solidaridad, el apoyo mutuo que había sido capaz de, a lo largo de décadas, construir el movimiento obrero. Eso yo creo que es importante, ¿no? Y se trataba como de... El neoliberalismo es muy ambicioso, ¿eh? Muchas veces se dice de los comunistas, la frase del Che Guevara de que queréis construir un nuevo ser humano, eso suena un poco raro. El neoliberalismo intenta construir una nueva antropología social, intenta acabar con las solidaridades, el apoyo mutuo, introducir la competencia entre los trabajadores y las trabajadoras. Y lo consigue con esta combinación de coerción, consenso, hegemonía y también guerra cultural, ¿no? Eso me parece un factor como importante, ¿no? Que es a la vez causa y efecto de la hegemonía neoliberal, ¿no? Y bueno, por último, pues el neoliberalismo también da lugar a una nueva articulación entre Estado y capital, que tiene como resultado y a la vez reflejo la globalización. Empiezan a aparecer como una serie de estructuras supranacionales, regulacionistas, ¿no? Como les llama Perry Anderson, que se sitúan por encima de los estados-nación empiezan a perder peso relativo y autonomía en sus políticas públicas internas, y estas instituciones, pues lo que son, utilizando ese término regulacionista, las que te dicen hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no puedes llegar, ¿no? Bueno, eso es un poco como yo creo que se puede narrar este paso del neoliberalismo, del capitalismo keynesiano al capitalismo neoliberal. Interesa, yo creo que destacar ese papel del Estado como bisturí, como ariete contra el movimiento obrero para combatir un poco esta idea de que el neoliberalismo es el retorno al capitalismo ideal, donde hay un Estado mínimo. No hay un Estado mínimo. El Estado juega un papel fundamental en rearticular la sociedad desde un punto de vista neoliberal, tanto con poderes coercitivos como proponiendo como nuevas articulaciones, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí y planteando dos preguntas que creo que pueden ser interesantes para la discusión. Seguramente ya me he pasado un montón porque he estado, ya me vine arriba. Una primera pregunta, bueno, que podemos discutir e intentar como aproximarnos colectivamente a ella. ¿Qué significa una política antineoliberal? ¿Qué significa en lo concreto? ¿Cómo se arma una política antineoliberal? ¿Cómo se piensa? ¿Se liga eso con una política anticapitalista? ¿Es posible pensar en una política anticapitalista ¿Es posible pensar en una política antineoliberal sin pensar en una política anticapitalista? Es decir, ¿es posible volver a los viejos consensos de la posguerra? Bueno, eso es una pregunta interesante que yo creo que ha estado presente todos estos años, ¿no? Donde la izquierda política, la hegemonía de los nuevos proyectos las ha tenido una izquierda antineoliberal. Es decir, no vamos a romper con el capitalismo, lo que vamos a hacer es intentar combatir la forma neoliberal que ha adquirido el capitalismo, ¿no? Y por otra parte, bueno, cómo cambia la democracia, cómo cambia el Estado bajo el dominio del neoliberalismo, ¿no? Yo creo que esto es importante, ¿no? Porque esta alteración de la constitución material de las sociedades de la posguerra creo que también ha dado lugar a cambios políticos y creo que vivimos en estados cada vez menos democráticos, ¿no? En donde, por ejemplo, se ha relegado la parte de la gestión de los servicios públicos a un lugar completamente secundario, mientras paralelamente se fortalecen los órganos coercitivos que sostienen las democracias liberales. Y aparte de eso, la democracia ha ido como restringiéndose cada vez
más, ¿no? Restringiéndose y focalizándose cada vez más en torno a la cuestión fundamentalmente de votar cada 4 años. Porque a pesar de todos sus defectos y sus límites, la existencia de un movimiento obrero que tenía presencia en los centros de trabajo, algo, pues, ¿qué suponía esa presencia del movimiento en los centros de trabajo? Suponía, por así decirlo, como un freno a la ley de familia que siempre intenta imponer el empresariado dentro de los centros de trabajo, ¿no? Desaparecido eso, muy debilitado, pues yo creo que la sociedad es muchísimo menos democrática, ¿no? Porque a pesar de que lo que vendan muchas veces, yo no creo en el concepto de democracia burguesa. Es decir, todas las conquistas democráticas que hay en la sociedad capitalista son siempre producto del empuje obrero, ¿no? Y precisamente esa destrucción, esa contraofensiva neoliberal que debilita y en muchas ocasiones destruye al movimiento obrero, yo creo que tiene pues, la condición paradójica de destruir los nichos y los espacios de democracia que podían existir bajo la sociedad capitalista. Bueno, lo dejo ahí y bueno, discutamos. ¿Solo? Te has pasado 6 minutos. Ah, bueno, está bien. Bueno, tenemos un micro, nos han dejado por aquí un micro, Sí. así que si alguien quiere empezar a decir cosas, Hay que darle aquí. aquí, ¿no? Sí. ¿Se me oye? ¿Hola? Bueno, muchas gracias a Abrir Brecha y a Bryce. Ha sido muy interesante, una charla muy distinta a las anteriores, pero creo que es lo fundamental para plantear una discusión fructífera y encendida, que es al final yo creo lo que queríamos con este ciclo. Bueno, yo tengo una pregunta sobre la intervención larga que has tenido, pero antes quería hacer un comentario sobre las preguntas que has planteado al final, de las cuales una parte era si podemos, o sea, si se puede volver al consenso previo al neoliberalismo. A lo que yo, digamos, te devolvería la pregunta diciendo, ¿debemos volver al consenso previo al neoliberalismo? Que es precisamente lo que estuvimos hablando más o menos, sobre todo en la charla de Jorge Lago el primer día, pero también ayer. ¿No? O sea, digamos, plantear cierta perspectiva crítica sobre ese consenso previo al neoliberalismo, ¿no? O sea, a lo mejor no deberíamos volver porque tenía algunos problemas que son parte, digamos, de cómo el neoliberalismo se encontró un camino más allanado para volverse hegemónico y para conquistar el deseo de esas personas, ¿no? O sea, pues eso, no solo si podemos volver, sino si es algo deseable. Y la pregunta o la duda que yo tengo al principio, o sea, sobre lo que has dicho al principio, es respecto a la forma con la que has introducido como el keynesianismo de posguerra, ¿no? Porque, o sea, has mencionado que, bueno, no tenemos que ser ingenuos, ¿no? Y pensar que Estados Unidos ayuda a construir las democracias por solidaridad, ¿no? O sea, porque al final esto era una cuestión de crear economías que fomentaran el consumo para poder localizar los productos que tenían en exceso y tal. O sea, en definitiva, digamos, una explicación que da mucha importancia a la infraestructura económica, ¿no? Si aceptamos esa dicotomía. Y yo creo que esto tiene una dificultad porque, claro, luego cuando llegamos al neoliberalismo decimos, claro, el neoliberalismo es como una ofensiva o como una ofensiva de la burguesía. Bueno, pero la burguesía no había participado al final en la construcción de ese consenso de posguerra, según esta explicación. O sea, yo creo que es como esta explicación maniquea por la cual la burguesía está detrás de todas las construcciones hegemónicas es un poco dificultosa, ¿no? O sea, porque, vale, el consenso de posguerra es bueno para la burguesía y está organizado para la burguesía, pero es que luego llega el neoliberalismo y es una ofensiva contra eso. Pues a lo mejor la burguesía no estaba contenta del todo con el consenso de posguerra y tenía otras razones, ¿no? Bueno, y eso es la pregunta. Y muchas gracias otra vez.
Bueno, a ver, son preguntas difíciles de responder. Más fácil la segunda, lo que pasa es que no vamos a estar de acuerdo, lógicamente, porque yo soy marxista y creo que en tu pregunta hay una crítica implícita al marxismo, pero bueno, no pasa nada, es completamente normal. Yo creo que claro, que la burguesía no está contenta con muchas partes del consenso de la posguerra, y en eso podemos estar perfectamente de acuerdo, porque el consenso de la posguerra también es un producto del equilibrio entre las clases y de la propia fuerza que tiene la clase trabajadora a través de sus organizaciones. Y porque precisamente lo que sale de la Segunda Guerra Mundial son sociedades devastadas donde la clase trabajadora tiene una relación de fuerzas en clave ofensiva con respecto a la burguesía, y eso obliga a la burguesía a hacer concesiones. Habéis visto Novecento, todos lo hemos visto. ¿Cómo acaba Novecento? Con el tipo tirando el fusil, pero con una insurrección obrera, con una insurrección partisana. En Francia hay una situación más o menos similar. De hecho, el Partido Comunista logra unos resultados electorales estratosféricos. Es decir, el equilibrio de clases, por una parte, es funcional a la burguesía porque le permite como mantener, como por así decirlo, el control político de las sociedades, pero a la vez es una concesión. Yo por eso intenté introducir como el concepto de revolución pasiva, porque creo que explica políticamente esa doble dinámica, ¿no? De la clase dominante, la clase capitalista, manteniendo el control de los resortes fundamentales, pero a la vez haciendo concesiones, ¿no? Y ese equilibrio, y ahí yo creo que es importante introducir en la ecuación el factor lucha de clases, no lo rompe la burguesía unilateralmente, lo rompen los trabajadores, lo rompe la ofensiva del 68, ¿no? Que lo que hace es como obligar a la burguesía a responder a esa ruptura del consenso, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es importante como entender como todo este proceso, ¿no?, de ruptura del equilibrio y también la constitución del equilibrio anterior a través de la lucha de clases y de la lucha política, que para mí es como el factor fundamental que obliga siempre a la burguesía a reaccionar. Podemos hacer historias contrafácticas. Si no llega a haber existido mayo del 68, ¿la burguesía hubiera roto el consenso de la posguerra? Pues seguramente sí. ¿Por qué? Pues porque el capitalismo también tenía problemas en esos determinados momentos de reacumulación. La crisis del petróleo, crisis de subconsumo, etcétera, etcétera. ¿Hubiera sido el neoliberalismo la forma política de articulación de esa ofensiva? Pues no lo sé. Seguramente hubiera sido otra, ¿no? Si no llega a estar la lucha política y la lucha de clases como factor, ¿no? O sea, con eso lo que quiero decir es que no creo que sea correcto como una explicación meramente estructural. Y yo, o sea, creo que hay una parte crítica que tú planteas que es cierto. O sea, que creo que hay marxistas que explican las cosas como los ciclos económicos y eso tiene su reflejo en la estructura. Aquí más bien creo que hay una dialéctica de lucha de clases y de ciclo económico que es la que explica como todo ese desarrollo, ¿no? Que es complejo y no está predeterminado de antemano. Es verdad que si, por ejemplo, determinadas luchas de resistencia a la constitución del neoliberalismo llegan a haber triunfado, la historia podría haber sido de otra manera, ¿no? Si los mineros no hubieran perdido aplastantemente contra Thatcher en el 84, pues igual la forma concreta en la que la burguesía articula su contraofensiva hubiera sido otra y seguramente no hubiéramos estado tan mal, pero bueno, por desgracia se perdió y al final yo creo que las luchas políticas también condicionan los desarrollos económicos posteriores, ¿no? A ver, con respecto a tu primera cuestión, a ver, yo en primer lugar creo que no se puede volver al consenso anterior, o sea, creo que no se puede. Sería como una explicación larga, pero mi conclusión en resumen es que los países de Europa Occidental son países que ya no van a... Bueno, esto es como un poco... Voy a hacer una provocación, pero luego no me digáis que lo he dicho. Esto es como el demiurgo de Hegel, ¿no? O sea, que a cada zona le toca una vez en la historia jugar un determinado papel. Europa es una zona en decadencia en el sistema mundo. Han irrumpido nuevos bloques, no va a volver a jugar el mismo papel que jugó en el sistema capitalista, en el sistema mundo, ¿no? que decía el otro, nunca. Entonces yo creo que es imposible que se vuelvan a restaurar esos consensos. De hecho, por ejemplo, lo que hace la
la clase dominante, la clase política y el Estado, es tratar de radicalizar el neoliberalismo precisamente para mantener como intactos, ¿no? Como la lógica de acumulación de capital, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, con esta pandemia lo hemos visto claramente. Yo no estoy para nada de acuerdo con que se hayan roto los consensos neoliberales. No. O sea, yo creo que la respuesta ha sido exactamente la misma, que es fundamentalmente utilizar los recursos públicos para fortalecer lo privado, que en mi opinión está en la constitución del ADN neoliberal. ¿Qué sería romper con el neoliberalismo? Sería utilizar los recursos públicos para fortalecer lo público. ¿Por qué no se hace? Pues que yo creo que abriría un conflicto político de, por así decirlo, consecuencias imprevistas. Claro, de hecho, por ejemplo, muchos de nosotros hemos defendido una alianza entre anticapitalismo y antineoliberalismo precisamente por eso. No porque creamos que se puede volver a los consensos de la posguerra, sino por el conflicto social que abriría y las posibilidades que abriría, ¿no? ¿Y por qué no debemos? Yo es que creo que no debemos porque el consenso social de la posguerra era como una de estas pelis siniestras, ¿no? Donde todas las familias aparecen felices y por detrás hay un nivel de explotación y opresión completamente brutal. O sea, yo creo que eso es una de las paradojas de la sociedad de la posguerra, ¿no? Por ejemplo, la propia existencia del salario familiar. O sea, eran sociedades constituidas sobre el salario familiar. El hombre trabajaba y la mujer se quedaba en casa. Eso también era el keynesianismo y la base de ese equilibrio familiar, que era una especie como de ley de familia armada en base a concesiones a la clase trabajadora, pero la exclusión de la ciudadanía a través del trabajo de amplios sectores de la población, entre otros amplios sectores, la mitad, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí estamos de acuerdo, que yo creo que ni se puede ni se debe volver a aspirar a todo esto, ¿no? De hecho, bueno, todos estos debates que ha habido en redes, ¿no? Sobre la nostalgia y todo esto, yo es que creo que son posiciones reaccionarias, ¿no? Porque tratan como de volver como una situación anterior sin tener en cuenta todo el nivel de explotación y violencia que había detrás de ese aparente paraíso, ¿no? Donde, ¿qué es lo que ves tú? Ves al obrero americano llegando con su coche a su casa, bueno, y cómo se construía eso, sobre qué se sostenía y a quién excluía ese consenso, ¿no? Yo quería hacer una intervención. Sí. Uy. No, ahora está encendido, creo. Claro, por eso, apágalo cuando no lo use. Ah, vale. ¿Se me escucha? Vale. A ver, sí, que yo quería hablar un poco de lo que decía Bryce, como en el tema de si tenemos que ligarlo con, o sea, movimiento anticapitalista, movimiento antineoliberal, y quería como mencionar que creo que también es importante no solo hablar, bueno, que para mí se engloban, ¿no? Pero destacar que también tiene que venir detrás como una idea de un feminismo fuerte, ¿no? O sea, a mí lo que me preocupa del tema de volver al ciclo anterior, y por la razón por la que, como preguntaba Lucía, creo que no debemos volver a ese ciclo, es precisamente como comentaba Bryce, estaba apuntando un par de cosas, sobre todo en el tema de la línea política thatcherista del neoliberalismo, que es la idea esta de que ella no veía una sociedad, ella veía familias, ¿no? La idea está la individualización de la sociedad. Tú existes en cuanto existes como familia, en cuanto existes como individuo organizado en torno a lo que es el sistema, ¿no? No puedes vivir de un alquiler social, vive en una casa, te hipotecas, todo en torno a esa idea de familia, de matrimonio, y yo precisamente creo que tenemos que reivindicar el que no queremos volver a eso, precisamente porque lo que decía Bryce, ¿no? Esto no se construyó, parece que se ha tendido constantemente a invisibilizar el trabajo que se realizaba en casa, la explotación de la mujer a cambio de vivir en una casa pero no tener una retribución real, no tener... Se está planteando ahora todavía el tema de, oye, las mujeres que han currado toda su vida en su casa no deberían tener derecho a un salario. Creo que no debemos volver porque todo lo que había detrás era la explotación y la invisibilización del trabajo doméstico, que ahora también se invisibiliza mucho. Igual sí que es cierto que no estamos en el mismo momento porque ahora ese trabajo, como comentaba Bryce, se mercantiliza y quienes lo ejercen principalmente son mujeres migrantes, muchas en situación de no regularización, pero vamos, que yo lo que quería decir es que no creo que debamos volver a eso porque se tiende a invisibilizar, por una parte,
que ese sistema se sostenía en parte debido a los procesos de colonización y de dependencias económicas que había en el momento, y por otra parte por las situaciones de explotación e invisibilización de las mujeres en el terreno doméstico. Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho los dos. O sea, me parece incuestionable el papel el papel femenino en el consenso entonces de después de la Segunda Guerra Mundial, pues es lamentable. O sea, está totalmente ignorado el papel de la mujer en esa estructura salarial. Pero yo también quería añadir, sobre todo por las personas que no vinieran a las charlas anteriores, que no es únicamente ese tema, sino la idea de que, este sistema que tú has llamado como keynesianismo de posguerra produce unos sujetos, ¿no?, generacionalmente, que crecen en una vida, que, digamos, son capaces de desarrollarse más lejos del trabajo, ¿no? O sea, y de ser capaz, o sea, y esto les permite, o sea, tienen como una vida más desmercantilizada, por así decirlo, porque tienen más estabilidad laboral, tienen más garantías, ¿no? O sea, es la época de la sanidad universal, de la educación universal, etcétera. Y bueno, que esta serie de características permiten a una generación pensar más allá, ¿no?, del trabajo y emanciparse en cierto sentido, y que lo que, digamos, una de las fallas de este sistema, que es, perdón que me estoy yendo por las ramas, lo que hablamos ayer, es que el sistema no permite incorporar estos nuevos deseos. O sea, digamos que los deseos que surgen y que muchas veces, pues, hablamos, o sea, identificamos con el 68, ¿no?, pues no son capaces de ser incorporados por el sistema, y al final ese deseo, pues es que ni siquiera hacemos el intento de darle salida. O sea, es que el neoliberalismo lo tiene muy fácil para cooptarlo y darle una salida, digamos, perversa y negativa a nuestro ver. No sé si Bryce a lo mejor tiene, o alguien más. Sí. Sí, yo, bueno, quería, ya que estamos, pues por polemizar un poco, ya que estamos, que has comentado antes que la pregunta estaba un poco implícita, tu idea, y que después la has explicitado, de si era posible volver a los consensos anteriores, y has explicitado que creías que no. Yo, bajo mi punto de vista, creo que no es deseable, evidentemente. Creo que esto más o menos todos los que estamos aquí presentes compartimos que no es deseable, porque consideramos que hay que construir otro futuro posible. Pero que creo que precisamente es curioso que todas las políticas que se han hecho como en esta línea de recuperar unas ciertas políticas más redistributivas, más keynesianas. Yo entiendo que lo estabas diciendo sobre todo por políticas tipo ERTES, tipos bono social, que al final es como una transferencia de dinero directa, o sea, no, pero una transferencia de dinero a los rentistas, pues eso, y entiendo que lo decías un poco por eso, ¿no? Entiendo, pero también sí que es cierto que en otros, o sea, porque también justo las políticas que está haciendo justo el gobierno nuestro, pues como que son justamente las menos radicales que se han hecho en todos los lados, pero hubo un momento en el que Macron defendía las nacionalizaciones de sectores estratégicos. Hubo un momento, el plan de reconstrucción de Biden parecía, que aunque luego se ha quedado un poco en agua de borrajas, pero parecía que iba a ser bastante ambicioso en planes de infraestructuras, en planes de mayor redistribución. Y creo que sí que había habido, como coyunturalmente al menos, un movimiento hacia unos planteamientos, que yo no diría, tal vez ruptura me parece un poco fuerte, pero sí que es cierto que un movimiento de distanciamiento de las políticas neoliberales que se habían hecho. Pero creo que es curioso que precisamente la causa no han sido, sobre todo en Estados Unidos,
que bueno, también, en parte, pero no han sido un empuje por parte de las izquierdas, sino seguramente haya sido por tratar de reajustar el contrato social que se había roto, sobre todo por parte de las derechas, de unas derechas cada vez más trumpistas que viendo, pues eso, todos los desajustes sociales que se habían producido, se habían radicalizado, habían hecho, bueno, pues lo que todos conocemos y que de alguna manera entiendo yo que sobre todo el plan de Biden era como una forma de tratar de reequilibrar y de coser una sociedad que está totalmente rota por las políticas neoliberales que se habían hecho, y yo creo, bueno, yo al menos así lo entiendo y creo que también es la tesis que tiene Bustinduy como para justificar los planes de reconstrucción de Biden y tal, y creo que iban un poco en esta línea. Pero claro, yo creo que el problema aquí es que o sea, como todas estas políticas se hacen de forma reactiva, no a las izquierdas, sino a las derechas, claro, luego hay un momento que, claro, como que sus posibilidades transformadoras quedan limitadas, evidentemente. Y que de hecho creo que es, o sea, creo, bueno, que se han demostrado en este estilo. Y creo que precisamente, un poco conectando antes con lo que decías de la nostalgia, creo que es precisamente la inexistencia de una alternativa que las clases populares asuman como posible, la inexistencia de que otro futuro posible se puede construir y que, bueno, porque creo que precisamente lleva a que mucha gente asuma, o sea, como que tome o sea, como, porque, o sea, a ver, lo pongo en claro, la inexistencia de que, o sea, antes, bueno, como, perdón, como que eso, como que que había una alternativa posible, aunque no fuera la deseada, la URSS o anteriormente con todo el movimiento socialista, como que la inexistencia de esta alternativa que se puede construir, claro, te lleva a una situación de desesperanza que dices, hostia, claro, ¿cuál es la alternativa? Y no la hay. Claro, yo entiendo, o sea, no la hay en el sentido que al menos la gente no la asume como posible. Que asume antes, bueno, es lo típico que se dice, que se asume antes el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces, claro, frente a esto, yo entiendo que lo que pasa aquí que es que hay un repliegue nostálgico de idealización de la situación anterior, pero yo creo que precisamente es esta circunstancia de que no se observa una alternativa posible que genera como toda esta desesperanza y todo este giro que comentábamos antes. Y bueno, un poco eso. Y ya lo siento por alargarme. Bueno, gracias por el acto también. Yo también quería comentar sobre el tema de la nostalgia, pero quizás desde una perspectiva un poco distinta, porque además es una cuestión que ha salido en todas las charlas que ha habido esta semana. Y justamente el martes comentábamos con Jorge Lago que quizás el problema realmente sea con todo este tema de la nostalgia y demás, sea que lo que se echa de menos, digamos, sería un horizonte vital con todo lo pernicioso que tenía y que, vamos, lo has comentado muy bien, pero que con todo ello había un horizonte vital, unas expectativas sociales, incluso emocionales, familiares, etcétera, que luego es cierto que quizás es lo que hablamos también ayer, que con el neoliberalismo pues ofrece una salida a todas las opresiones que eso naturalizaba, pero a cambio de destruir cualquier estabilidad y cualquier horizonte, digamos, un poco asegurado. Digamos que son vidas eso, precarias, puramente móviles, vamos, que no sabes lo que te va a pasar. Y básicamente lo que yo querría preguntar es en qué medida o de qué forma podemos construir una alternativa, un ideario, un horizonte que no sea el horizonte oscuro, vamos, el abismo que hay ante nosotros de no saber qué va a pasar en nuestras vidas laborales y sociales, no ya dentro de 5 años, sino incluso el año que viene, de no saber si vas a poder trabajar, si vas a poder pagar alquiler, si vas a poder comer, o sea, qué vas a hacer con tu vida, cómo va a estar el mundo, o no, más allá de cómo va a estar el mundo, cómo va a estar tu vida dentro de ese mundo, que además se contempla como algo totalmente ajeno a nosotros mismos o a nuestra capacidad de intervenir en él políticamente, porque también esa es otra cuestión que con el neoliberalismo toda la cuestión política o social o incluso organización grupal se ha destruido. Entonces, ¿en qué medida se puede construir algo que vaya por este camino ya de organizarnos entre nosotros o incluso de proponer alternativas o algún horizonte vital? De decir, vamos hacia aquí. Bueno, antes que nada, gracias a Abrir Brecha, Alba, a Bryce por todo.
Creo que la intervención de Bryce ha sido, con perdón, cojonuda, la verdad, muy guay. Y me he quedado pensando a las preguntas que has planteado, ¿no? Después de un rato darle vueltas, estoy de acuerdo contigo en lo que, digamos, en tu definición de una política antineoliberal, ¿no? Utilizar el poder público para fortalecer lo público. Pero claro, una política, como por ejemplo, bueno, pues democratizar aún más el sistema de las empresas, fortalecer los sindicatos, etcétera, eso creo que sería una buena política antineoliberal, ¿no? Pero claro, no sería una política anticapitalista. Claro, creo que ahí hay un problema, ¿no? Porque, digamos, estás fortaleciendo al factor trabajo por encima del capital, pero en última instancia no estás atacando a la línea de flotación del sistema capitalista. Claro, y esto nos lleva a la segunda pregunta que has planteado, de si se puede ser antiliberal y no anticapitalista. Y claro, creo que para ya directamente ser anticapitalista, para que una política... Claro, a ver, la cuestión es, creo que una política per se no puede ser anticapitalista en la medida en que para poder plantear un proyecto político anticapitalista, claro, necesitas una articulación de políticas que vayan en esa distancia, en esa, digamos, en esa dirección, ¿no? Bueno, hay gente que dice, no, bueno, con la renta básica ya es el bálsamo de Firabrás, acabamos con el capitalismo, etcétera. Pero claro, es que incluso solo una medida política como la renta básica ni siquiera te asegura acabar con el capitalismo. Seguramente en un escenario así habría gente que estaría en desventaja. Por ejemplo, una persona que tiene muchas personas a su cargo o que tiene que pasarle una pensión a alguien, estaría en el mercado laboral en una situación de desventaja frente a una persona a lo mejor que cobra renta básica y que no tiene eso a su cargo, ¿no? Claro, entonces yo me quedaría con eso, a lo mejor para responder a las preguntas que has planteado, muy oportunamente. Creo que para allá, digamos, sí que hay políticas antineoliberales, pero creo que para ser anticapitalista no basta con una sola política, sino que creo que lo que hay que hacer es entender, o sea, eso como un conjunto de políticas o articular una serie de políticas, digamos, que vayan en esa dirección, que tampoco está muy claro hacia dónde es, porque a mí me cuesta imaginar un futuro no capitalista, pero bueno, entendemos que más o menos la senda va por un lado concreto. Un momento. Comento una cosa rapidito con respecto a lo que has comentado tú. Hay un libro muy bueno que se llama Estado de Inseguridad, Gobernar la Precariedad, que es de Isabel Lorey, que básicamente lo que dice es que una de las grandes victorias del capitalismo es hacernos pensar que o volvemos a una sociedad ultraconservadora y ultra estable en términos de salario, etcétera, pero que tiene ciertas cosas vinculadas, como es el de un control excesivo, el sometimiento de las mujeres, colonias, etcétera, y hacernos pensar que es o eso en un extremo o en el otro extremo, pues tener como la neoliberalización total, la individualización, la precariedad en el trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, que comenta un poco que ideológicamente es una de las grandes victorias que ha tenido de, oye, o tienes esto o tienes lo otro. Entonces, bueno, no tengo una respuesta muy clara, pero igual el libro te interesa, es cortito, está muy chulo, básicamente era eso. Vale. A ver, han salido muchas cosas. Yo, la verdad, tampoco tengo respuestas para todo. O sea, creo que nadie las tiene. Pero bueno, creo que es interesante la discusión y han salido cosas muy guapas. O sea, sobre el tema del deseo, neoliberalismo, yo creo que los ponentes que estuvieron anteriormente pueden responderte esa pregunta mucho mejor que yo. No, o sea, creo que hay que ser como un poco realista. O sea, que no te voy a responder mucho porque no es un tema que haya trabajado mucho, entonces no quiero... O sea, como hablar por hablar, ¿no? Entonces, tal. Lo único que sí que me gustaría destacar en todo esto es precisamente la lectura del 68 que yo intentaba hacer antes, ¿no? Que también aparecen una serie de deseos que no son de clase media, como por ejemplo cierto relato de stalinista que ajusta las cuentas con el 68 ha querido hacer luego. Es decir, hay muchos deseos de libertad que aparecen entre las clases trabajadoras, entre otras cosas, el tiempo de libertad con respecto al trabajo. O sea, el profundo deseo de rechazo al trabajo que surge del 69 italiano, o sea, yo creo que es algo como descomunal, ¿no? Y que rompe con la ideología laborista del movimiento obrero, ¿no? De asociar el estar bien, el ser ciudadano, el ser alguien, a tener trabajo, ¿no? Yo
creo que es algo interesante a recuperar, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, la idea de la renta básica, que aparte que yo creo que tiene una función útil desde un punto de vista sindical, porque si tú tienes un salario igual no aceptas un salario de mierda, también es algo útil con respecto a la libertad, ¿no? De volver a recuperar como la idea de que no solo eres parte de la ciudadanía y por lo tanto del respeto público de la sociedad si tienes un trabajo, ¿no? Y yo, bueno, creo que esas ideas que plantea el impulso obrero del 68 son interesantes a retomar. A ver, luego con algunas cosas, ¿no? Que bueno, que creo que es un poco como lo mismo, las mismas conclusiones que planteáis los dos, y que yo es una pregunta como interesantísima, ¿no? ¿Por qué quiere volver la gente a la situación anterior? Todo lo de la nostalgia. A ver, yo, como no estamos en Twitter, que muchas veces esto sesga los debates porque es como nostalgia sí, nostalgia no. Bueno, a ver, yo creo que todo el mundo tiene nostalgia de cosas. Y creo que no es algo necesariamente malo. O sea, Ernst Bloch, que no era un filósofo reaccionario, porque yo sé en quién todos estamos pensando que escribe artículos en El País y no la voy a mentar, pero es que puede haber visiones de la nostalgia que no sean necesariamente reaccionarias, ¿no? Decía Bloch que, por ejemplo, la vida de uno es intentar volver a la infancia. Pues si has sido feliz en algún momento de tu vida y de repente pues eso te genera un recuerdo y... Bueno, pues que hay muchas formas de afrontar el debate fuera de Twitter. O sea, lo digo porque aquí también se nos obliga a ser unos fanáticos en torno a discusiones que es como pronunciamientos, fatuas, ¿no? Como si fuéramos aquí imanes, ¿no? Soltando tal. Entonces, es obvio que hay una buena parte de la sociedad y fundamentalmente... Bueno, yo soy un poco mayor que la mayoría de los que sé, tampoco mucho. Pero que, por ejemplo, mis padres... dicen, joder, el futuro que les espera a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos tenían una trayectoria que yo creo que también era producto de las conquistas de los trabajadores y de la existencia de una dinámica de luchas donde se conseguían cosas. Pero es que tú nacías en una familia de trabajadores y de repente el poder ir a la universidad era un salto con respecto a lo que no podían haber hecho tus padres. Muy sesgado todo, porque aquí tampoco nos traguemos la trola de que los obreros de repente fueran a la universidad, porque la composición de la universidad siempre ha estado sesgada a favor de las clases medias y a través de la pequeña burguesía. Pero ese proceso operaba, ¿no? O sea, como la idea de que a lo largo de tu trayectoria de vida, pues la cosa puede ir un poquito menos mal y puede ir un poco peor. Y yo creo que eso se rompe y que genera como una fuerte crisis existencial en las sociedades en las que nosotros vivimos. O sea, podemos estar de acuerdo en que la solución no es intentar volver a un pasado mitificado. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, pero que ese sentimiento es producto de la desesperanza, también podemos estar de acuerdo. Y de que no existe, por así decirlo, como una utopía posible, iba a decir utopía real, pero es que como no me gusta Eric Olin-Wright, pero tampoco quiero abrir ese debate, pues una utopía como posible, una utopía tal, como operó pues las diferentes variantes del socialismo en el siglo XIX y XX, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que creo que eso es como una tarea, ¿no? La reconstrucción como de un horizonte utópico, pero que yo también creo que va a beber de elementos del pasado. O sea, yo no creo que se pueda hacer tabula rasa. Yo la política sin historia, ¿no? Como en alguna vez ciertos sectores del postestructuralismo han planteado, no lo veo. O sea, yo creo que muchas veces cosas que ocurrieron antes son inspiradoras, aunque solo sea para resistir hoy. O sea, yo lo veo ahora con el ambiente belicista de mierda que hay, y yo qué digo. Pues digo, si los bolcheviques resistieron en 1900 tal y a estos los mandaban a la cárcel de verdad y nosotros estamos aquí opinando en Twitter, pues igual hay fuentes de inspiración que te permiten resistir hoy. O sea, lo digo porque ni hay que intentar volver al pasado idealizado, pero creo que hay ahí una memoria de luchas por la emancipación, por la libertad, que es necesario retomar, y que cuando determinada gente y determinadas visiones de la nostalgia reaccionaria plantean volver al pasado, siempre se ocultan esas luchas. Claro, tus padres vivían mejor. ¿Por qué vivían mejor? Porque había sindicatos, porque había huelgas, porque había luchas. ¿Por qué no intentamos recuperar eso?
O sea, que yo creo que al final la discusión se puede reenfocar por ahí, pero sí, o sea, yo creo que hay una situación como de desesperanza y de que nosotros estamos viviendo lo que Víctor Sers llamó en un momento muy delicado como una especie de medianoche de la historia, ¿no? Donde parece que no hay salida, donde parece que tal, pero yo creo que volver a retomar como esas luchas por la emancipación y la libertad, pues también es como, bueno, si se consiguió volver a rearmar el horizonte utópico en momentos extremadamente difíciles, si se hizo, ¿por qué nosotros no podemos volverlo a hacer? Para mí eso es lo más inspirador del pasado, no tratar de volver a modelos sociales que ni son deseables ni van a volver, ¿no? Esto no me cabría en un tuit, pero yo creo que a mí es lo que más me interesa discutir en esa dirección, ¿no? A ver, sobre antineoliberalismo y anticapitalismo. Joder, es que eso es una discusión, aparte eso es una discusión política. O sea, es una discusión que ha tenido como, por así decirlo, como repercusiones como en la estrategia de las organizaciones de izquierda. Es decir, ya pasamos de una discusión como más concreta, de qué hacer, cómo hacer. Yo estoy de acuerdo con todo lo que has planteado, ¿eh? Lo que pasa es que creo que hasta ahora había como un intersticio o una posibilidad de alianza entre las políticas antineoliberales y las políticas anticapitalistas. Podemos o Syriza en realidad es eso. Son sectores anticapitalistas, que son anticapitalistas, socialistas revolucionarios, ya que estamos aquí en confianza, por no usar un término en el que todos nos podemos sentir identificados, porque yo creo que toda la gente que está en Podemos es anticapitalista, pero bueno, hay un sector socialista revolucionario con un sector, por así decirlo, socialdemócrata de izquierdas, populista de izquierdas, reformista de izquierdas. Bueno, hay varias variedades en eso. ¿Por qué tenía sentido esa alianza? Y porque en algunas ocasiones esa alianza fue muy interesante políticamente. Mirar, por ejemplo, el caso de Syriza. Yo creo que precisamente por la dinámica que habría. En Grecia no había una situación revolucionaria, había una situación de gran conflictividad social, de grandes luchas, pero se canalizaba fundamentalmente a través de huelgas generales, pero también de la necesidad de tomar el poder por la vía parlamentaria. Esa alianza lo consigue, es capaz de derrotar a los partidos neoliberales que habían provocado la crisis. Pero yo creo que es ahí donde empiezan los problemas. Un antineoliberalismo consecuente, ¿qué significa? Ante todo, conflicto político con las clases dominantes. Vamos a dejar de subvencionar a las empresas privadas, porque vamos a invertir este dinero en reforzar lo público. Eso no es simplemente una política de Estado, es una política de clase. Es un conflicto político. Implica que la clase dominante te va a amenazar, va a pasar a la contraofensiva, va a utilizar todos sus recursos sociales para tumbar ese gobierno, como por ejemplo ocurrió en Chile en 1973. Por eso nosotros decimos que hay un intersticio y una posibilidad de, a partir de una política antineoliberal consecuente, iniciar un proceso de transformación anticapitalista. Porque la propia dinámica de conflicto político te puede obligar a elegir entre dos cosas. O capitular, como es el caso de Syriza, damos marcha atrás y nos plegamos a los intereses del neoliberalismo europeo, o a seguir hacia adelante. Eso significa abrir una dinámica anticapitalista, significa participación de los trabajadores y de la ciudadanía. Yo no creo que el socialismo sean simplemente políticas de Estado. Si los trabajadores no participan, es imposible que haya nada parecido al capitalismo, pero también medidas, por así decirlo, de corte jurídico estatal. O sea, yo no soy autonomista, yo no estoy con Toni Negri, yo creo que hace falta utilizar el Estado para combatir a los capitalistas. Eso significa expropiarle las empresas, expropiar la banca, generar otros circuitos de acumulación y de redistribución. Pero ahí hay una alianza posible. O sea, yo creo que hay una alianza posible. Lo que pasa es que también vamos a ser claros y sinceros. Esa alianza se ha roto. O sea, aquí no hay que mentir. O sea, Podemos ha decidido gobernar, pongo Podemos, espero que nadie se moleste, pero bueno, es una polémica política, no es nada personal. Ha decidido que prefiere optar por hacer el neoliberalismo más compasivo a intentar un proceso de acumulación que nos lleve a una situación como la de Syriza, pero que desemboquen en otra dirección. Es decir, que cuando llegue el conflicto no capitules ante la ofensiva neoliberal, sino que busques una vía de ruptura, que por supuesto es incierta, que por supuesto va a llevar consigo contradicciones, también geopolíticas. No somos puristas, no hace falta ser como ingenuos, ¿no? O sea, yo creo que ese es el centro de la discusión, y yo sí que creo que en un futuro va a haber que retomar
la tesis de esa alianza entre antineoliberalismo y anticapitalismo / socialismo revolucionario, porque esa dinámica sigue implícita y sigue siendo posible en sociedades como las occidentales, o sigue siendo necesaria, entre otras cosas, mientras no estalle una situación revolucionaria. La gente lo que quiere es tomar el poder por la vía parlamentaria, etcétera, etcétera. Mientras exista esa situación como de desorden por abajo, pero los mecanismos de legitimidad del Estado capitalista no se rompan, creo que eso sigue siendo una estrategia vigente. Y lo cierto es que eso es Europa, porque bueno, luego en otros países un cierto keynesianismo de centro-izquierda ha operado sin necesidad de rupturas. O sea, lo digo, o sea, para tampoco hacer como un análisis como economicista de no hay margen bajo el capitalismo para hacer reformas. Pues depende dónde y depende tal. Pues el kirchnerismo en su momento hizo reformas, pues sí, o el chavismo antes de que estuviera Maduro y tal. Bueno, en fin, sin comentario, ¿no? O sea que me refiero que depende un poco como de la coyuntura histórica y específica en donde te mueves, ¿no? Y ahora mismo, o sea, yo no creo que haya una dinámica antineoliberal en el Estado español. O sea, no creo que el gobierno progresista sea un gobierno antineoliberal, porque ser un gobierno antineoliberal implica un conflicto con la patronal. Lo que creo yo es que hay un intento extraño de lograr rearmar como el consenso social bajo el neoliberalismo. Y eso yo sí que le confiero un estatus de, por así decirlo, de particularidad de este gobierno, ¿no? Hace muchos años que patronal y sindicatos no se sentaban juntas, ¿no? No han cambiado las políticas, pero sí ha cambiado la articulación política. ¿Qué recorrido puede tener eso? Pues bueno, vuelvo a la lucha de clases y a la lucha política, no lo sabemos. Dependerá de cómo se vayan dando los acontecimientos, ¿no? Pero creo que la pregunta estaba muy bien formulada, también respondida, y sí, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Y bueno, yo, por mi parte... Pues si no hay ninguna pregunta más, igual damos por acabado que son ya las 2. Igual hay gente que tiene clase. Yo, por ejemplo. Muchas gracias por venir a todas.